¿Conocés cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a la mesa. ¿Conocés la Ciudad de los Niños en La Plata? Fui hace mucho tiempo. Me pareció linda. Yo no conozco ni la Ciudad de los Niños ni Disney, así que mucho no puedo opinar. Pero bueno, qué sé yo. Elegimos creer, elegimos creer. Bueno, Gonzalo, gracias por venir hoy. La idea es seguir profundizando un poco en el panorama económico. Nos interesó mucho, bueno, tu última nota publicada, que el título es muy interesante, ¿eh? El pastorcito mentiroso y las elecciones bonaerenses, ¿no? Hay que decirlo antes de las elecciones bonaerenses. Antes de las Por eso elecciones vamos a hablar bonaerenses. ahora de eso. En las que, bueno, el oficialismo perdió por casi 14, 15 puntos. Una derrota que claramente tiene algo detrás, que no es solamente el armado de listas, no es solamente una cuestión de cómo fueron armadas las elecciones, sino que hay algo más atrás. Así que, ¿cómo ves eso? Sí, bueno, esa nota un poco planteaba era cuáles eran los diferentes errores que había cometido el gobierno previo a las elecciones. Uno de los errores que se planteaba en esa nota era haberle subido el precio a la elección en la provincia de Buenos Aires, lo cual solo tenía lógica si tenías seguridad de que ibas a ganar. Pero estás planteando que se está plebiscitando el rumbo económico y el rumbo del gobierno en una elección provincial que a priori desde lo institucional no tiene gran relevancia. La verdad que desde la previa era un error y al final con lo que terminó pasando terminó claramente siendo un error. Un poco lo que yo traje son algunos datos, porque me parece que ahora lo que va a entrar en discusión es el régimen cambiario que se había acordado con el fondo, este régimen de bandas. Yo creo que el régimen cambiario está agotado. Los errores anteriores y un poco la dinámica con la que venimos hace que este régimen esté agotado. La duda hacia adelante es cuándo se va a abandonar, si se va a abandonar antes de las elecciones, después de las elecciones. Y por eso traje algunos gráficos que me parece interesante compartir. Excelente. Un poco, sobre todo para fundamentar esto. El primero es las reservas netas del Banco Central. Hace rato que en Argentina no hablamos de las reservas brutas del Banco Central. Eso tiene que ver con dos cosas: con la fragilidad financiera que tiene Argentina, y por otro lado que en las reservas brutas se incluyen un montón de ítems que en realidad no son reservas. Ejemplo, el swap con China. Hay una parte que es un asiento contable. Hay que ir a pedirle a China que te dé la plata. También se incluyen los depósitos de los encajes de quienes tienen depósitos en dólares del sector privado. Entonces, hace rato que usamos este concepto de reservas netas, que es un concepto parecido en las empresas al de capital de trabajo. Es activos y pasivos de muy corto plazo que tiene el Banco Central. Y si se fijan en la serie, esta serie empieza, esto es cierre de cada mes, esta serie empieza en diciembre del 23. Ahí el Banco Central tenía reservas netas negativas de casi 9.000 millones de dólares. Después eso va mejorando hasta mayo, junio del 24. Después vuelve a bajar. En marzo está en menos 6.000, que ahí empezamos a tener una situación bastante crítica desde lo cambiario. Aparece el acuerdo con el fondo. El acuerdo cambia. Con el acuerdo que la plata del fondo ingresa al Banco Central. Fíjense que desde abril hasta agosto hay diferentes préstamos con el fondo, con el Banco Mundial, con el BID, un repo del Banco Central, que suma un total de nueva deuda de 20.000 millones de dólares. En el medio el gobierno paga 3.000, pero eso permite recomponer las reservas de menos 6.000 a casi más 7.900 a fin de agosto. Hoy, pasada la semana, estas 2 semanas, yo creo que las reservas están más en un valor de 6.900 positivas. Entonces, esta es una primera mirada respecto de la banda cambiaria. ¿Tiene poder de fuego el Banco Central para defender la banda cambiaria? La banda cambiaria es esta banda que se estableció donde dice, bueno, en el caso de septiembre, si el dólar llega a 1.470, el Banco Central va a vender dólares. Entonces, desde esta mirada de las reservas netas, tiene poder de fuego. Y esta mirada de las reservas netas, en realidad, minimiza el poder de fuego que tiene el Banco Central. El Banco Central tiene mucho más poder de fuego que este, porque como pasó en otros momentos que tuviste reservas netas negativas, el Banco Central ha utilizado esa liquidez, ha utilizado parte de los encajes, los depósitos y demás. Con lo cual, la realidad es que el poder de fuego que tiene el Banco Central, si uno lo mira desde la parte de la liquidez, son casi 18.000 millones de dólares, que es un montón de plata. Ahora, a pesar de tener este poder de fuego relevante, ¿por qué a priori está agotado este esquema cambiario? Porque una de las cosas que tiene este esquema es que si el Banco Central empieza a vender reservas y este 6.900 empieza a bajar, lo que seguramente va a empezar a generar, mucho antes de que se agoten esos 18.000 líquidos, va a empezar a generar mayor especulación de que vamos a tener un cambio de régimen cambiario. Entonces esta es como una primera mirada del lado de las reservas. Hay reservas, hay poder de fuego, pero si empezás a vender, va a empezar la dinámica de, bueno,
no pueden sostener esto mucho tiempo, entonces vamos a un cambio de régimen cambiario. Después hay una segunda filmina que traje, que tiene que ver con esto también, que son los pagos de deuda en dólares que tiene el gobierno en los próximos 6 meses. Que cuando uno lo suma da 6.900 millones, que es más o menos lo que tenés de reservas netas. Este es otro aspecto que pone un techo a cuánto puede vender el Banco Central. Porque a medida que, supongamos que el dólar llega al techo, a medida que empieza a vender reservas, va a empezar a jugar esto. Bueno, ¿cómo pagás la deuda? Porque si vos tenés 6.900 millones que pagar en los próximos 6 meses, entonces, y si empieza a haber dudas sobre la sostenibilidad de la deuda, sobre el pago de la deuda, bueno, acá seguramente tenés otro elemento que también te generaría mayor demanda y mayor expectativa de que va a haber un cambio del régimen cambiario. Okay. ¿Y cómo analizás vos el hecho de que el gobierno haya salido inmediatamente a decir no cambia nada? Me parece que era una respuesta esperable, es la respuesta típica después de un cimbronazo como el domingo. Me parece que eso es una respuesta que se sostiene hasta que el dólar llegue al tope de la banda cambiaria y el Banco Central empiece a vender. Yo creo que antes de octubre va a llegar al techo, el Banco Central va a vender, pero ahí aparece esta dinámica. Si vende 30 todos los días, es una cosa, y a pocos días de las elecciones. Ahora si a principio de octubre, que después quedan 20 días hábiles, empieza a vender de a 50 millones todos los días, bueno, las dudas sobre el régimen cambiario van a empezar a ser más fuertes. Después hay otro gráfico que también traje, que también tiene que ver con esto, que es el tipo de cambio real. Okay. Este es cómo queda el tipo de cambio real si fuera el techo de la banda en septiembre. La realidad es que si uno lo mira desde esta partida como más larga, es un tipo de cambio real mucho más alto que el que teníamos en marzo, cuando era un dólar realmente que estaba muy barato. Ahora, este tipo de cambio real, si bien es un tipo de cambio real mucho más cómodo para la economía y mucho más parecido a algún promedio, lo que pasa que es complejo tomar un promedio de esa serie porque tiene saltos muy abruptos. La realidad es que, si bien esto es una realidad que no es un mal dólar, por otro lado, lo más probable, por la cuestión que vamos a ver ahora en la siguiente filmina, es que en septiembre o octubre tenga más demanda que oferta. Y entonces, ¿cuál es el problema que tiene este techo de la banda? Que si bien no es un mal dólar, no es un dólar donde vos tengas seguridad de que va a estar tan caro el dólar que entonces va a bajar la demanda y la oferta le va a ganar la demanda. Es un dólar que es mejor que el de que tenías hace unos meses, pero es un dólar que seguramente vamos a tener una coyuntura estos meses donde la demanda le va a ganar a la oferta y entonces vas a estar en la banda. Entonces no termina siendo un dólar que decís, bueno, se fue muy alto el dólar, entonces ahí sí no hace falta intervenir. Es un dólar donde el Banco Central va a tener que intervenir si llega al techo de la banda. Claro, y la demanda, corregime si no es así, tal vez tiene que ver con esta desconfianza de que post elecciones va a ser aún mucho más caro, ¿no? Me imagino que tiene que ver con esta cosa de asegurarse algo. Y ahí viene la última filmina que les quería mostrar, Claro. que es la compra de dólares del sector privado sin fines específicos. Esto es dólar ahorro. Claro. Esto es dólar para pagar el consumo de la tarjeta de crédito en dólares, dólar para llevarte para un viaje. Fíjense lo que pasó con este monto, que es el más disruptivo del mercado de cambios. Hasta marzo, que vos tenías cepo, vos tenías más o menos un promedio de compras del sector privado de unos 2.000 millones de dólares por mes, que se lo compraban a los exportadores que liquidaban en el blend y el Banco Central que también intervenía. A partir de abril, que se abre el cepo, lo que tenés es un aumento fuerte de la cantidad de dólares que compra el sector privado, que tiene un promedio de 3.800, pero tiene un pico en julio, que es el último dato que conocemos, de 5.400 millones. En julio solo, el sector privado compró 5.400 millones de dólares. Mirá. Es casi lo mismo es casi el 80% que se paga por importaciones en un mes. Ese número es totalmente disruptivo. Ese número hace que... Y ese número tiene que ver con esto que vos decís, tiene que ver con la incertidumbre. Es muy común en la Argentina que, como el dólar es reserva de valor, cuando vienen las elecciones la gente compre dólares. Sí. Y entonces, este es otro elemento que también pone en tensión el esquema cambiario. La realidad es que si vos empezás a tener una dinámica donde el Banco Central empieza a vender reservas y empieza a haber especulaciones que después de las elecciones vas a salir del esquema cambiario, lo que va a pasar con esto es que se va a mantener en estos números muy elevados. Si en septiembre, octubre el sector privado compra un número parecido al de julio, la oferta le va a ganar a la demanda. Entonces, no sé si se acuerdan que alguna vez habíamos charlado, cuando el gobierno planteaba tus dólares, tu decisión, y que decía, bueno, la gente va a ir con sus dólares a la verdulería. A la verdulería. Y un poco en ese momento lo que charlamos era, no, hoy
lo que tenés, no tenés un sector privado en el agregado vendiendo, tenés un sector en el agregado comprando. Puede haber casos de gente que no llega a fin de mes y compra dólares, pero en el agregado el sector privado está comprando. Sí. Y lo que pasó desde que saliste del cepo es que el sector privado está comprando mucho más. Y está comprando en niveles que reflejan un nivel de desconfianza enorme. Entonces, este es el último elemento que me parece que le pone tensión al esquema cambiario, y me parece que el debate estos 30 días va a ser ¿se puede sostener el esquema cambiario? Y la segunda cuestión es, ¿cuándo se sale de este esquema cambiario? Y eso le va a poner tensión al dólar. ¿Y cuáles tienen que ser las características de ese nuevo esquema para que pueda ser sostenible, al menos? En los términos del gobierno, ¿no? Ahí me la hiciste difícil. Yo lo que creo que el gobierno, en los términos del gobierno, lo que debiera estar haciendo es, en lugar de continuar un poco con la agenda con la que venía, esta agenda de... Caputo trascendió que esta semana salió con esta declaración de somos nosotros, sos el comunismo. Bueno, eso es venir en la misma línea. Lo que va a terminar generando, si seguimos en esa línea, es que en la pre de octubre todo el mundo diga, che, el que le crea incluso a Caputo es, bueno, mejor compro dólares. Y ya lo vemos, si el sector privado empieza a demandar una elevada cantidad de dólares, la demanda le gana a la oferta y empieza a tensionar sobre la brecha arriba, el Banco Central vende dólares y empieza a hacer una dinámica negativa. Yo creo que lo que el gobierno debiera tratar de hacer es, por un lado, tratar de empezar a plantear una comunicación mucho más realista de cuál es el estado de situación. Después tratar de despejar incógnitas en relación a la deuda. O sea, esto de que en los próximos 6 meses pagás 6.900 millones de dólares. Bueno, ¿dónde se va a conseguir? Ya esto de que van a volver a los mercados suena poco probable. Bueno, ¿cómo se va a conseguir? Me parece que esto, si lo hacen, igualmente no saca el problema que tiene este esquema. Que es un esquema donde si el Banco Central empieza a vender reservas, vas a tener a gran parte del sector privado especulando de que vas a salir de este esquema. Y ahí hay otro problema que es, bueno, que el gobierno debe estar pensando, ponele que la semana que viene llega el techo de la banda, no dentro de 3 semanas o 4 semanas. Y el Banco Central empieza a vender. Salís del esquema cambiario y no sacrificás reservas, pero posiblemente sacrificás la elección de octubre, que sería pasar a pérdida la elección de octubre, o aguantás como sea hasta octubre con más costo para el post-octubre. Y ahí me parece que van a ser parte de las cosas que deben hoy estar pensando el gobierno. Sí, bueno, en un momento también se habló de la posibilidad de volver al cepo, bueno, medidas que son, me imagino, bueno, no sé qué tanto se charlan, ¿no?, al interior del gobierno, pero que bueno, supongo que tienen cierta lógica. Yo creo que cuando vos mirás los números de las compras de dólares del sector privado, seguramente el gobierno lo está evaluando. El tema es, no creo que lo hagan ante las elecciones, pero seguro es un tema en evaluación. También va a depender de si consiguen nueva deuda. Si consiguen nueva deuda, tal vez lo puedan evitar. Pero seguramente el gobierno está evaluando si volver al cepo o no. Sí, es una medida muy poco popular también. Sí, también, ¿no? Sí, sería como ir tras sus pasos, ¿no? Sí, y me parece que sí tras sus pasos desde la complejidad de que hasta ahora lo que venían haciendo era echarle la culpa a lo anterior. Cualquier cosa que empiece a pasar a partir de ahora, bueno, tiene que ver con la propia gestión y errores de tu propia gestión. Entonces, sí, ya la carta de la fiesta herencia, cuca, de la claro, pesada de herencia, herencia. ya cada vez se va agotando más. Porque ese era, en el gobierno la semana pasada te decían, esperamos un resultado de derrota de 5%, y si nos va mal, bueno, es podemos empezar con la campaña del miedo de cara a octubre. Me parece que solamente con la campaña del miedo no alcanza, digamos, y aparte es peor quizá incluso en términos económicos. Está trillado aparte. Me parece que ya eso no prende ni siquiera en la propia tropa. Me parece que ya pasó mucho tiempo desde que empezaste el gobierno. El gobierno también tuvo muchos momentos de mucha euforia, de mucho optimismo, de que las cosas estaban resueltas. Las cosas en Argentina son complejas de resolver. Me parece que ese optimista mismo le empieza a jugar en contra. ¿Te imaginabas un escenario más catastrófico el lunes pasado, después de la elección, después de esa derrota? No, me imagino un escenario como el que tenemos ahora. Un escenario, un primer shock y después una cosa de cierta calma. Pero es una calma que me parece que esconde estas cosas. El dólar, yo creo, seguramente va a ir al techo. Y depende mucho de cuándo vaya y cuántas reservas empieza a vender el Banco Central, para que volvamos a tener otro evento de incertidumbre.
Y para las elecciones faltan más de 30 días hábiles. Sí, que en Argentina pues, puede ser un año directamente de tiempo. Así que... Acordémonos lo que pasaba 30 días antes de las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Lo que vos tenías es un gobierno que está confiado que iba a ganar. Una oposición que se echaba la culpa de por quién había tenido la mala idea de adelantar las elecciones. Pasaron 30 días y cambió todo. Sí, 30 días sí. es una eternidad. Es una eternidad totalmente, pero vamos a estar muy atentos a tus análisis, Gonzalo. Así que muchas gracias por venir hoy a Zona de Giro. Y se terminó Gracias, el programa. Gonzalo. Muchas gracias. La verdad que lindo programa. Lindo programa. Cargado.